¿Cómo están, amigos? En IMEFI vamos a tener nuestro curso de IVA, este curso de 20 horas, que son cuatro sesiones de 5 horas cada una. Y tú dirías, a mí, ¿qué maldito me van a enseñar del IVA? Ese está rete fácil, ese impuesto. Y bueno, veamos qué pasa. Esta vez nos va a apoyar mi estimado amigo Jorge Briones. Él es socio del despacho Consultores Empresariales Internacionales y maneja muy bien este tema. Bueno, ahorita yo creo que no hay quien lo maneje bien al 100% por todos los asegúnes que se están dando en este impuesto, pero queremos invitarlos. Vamos a tener una pequeña charla con Jorge para que nos platique qué pex. ¿Qué onda, mi querido George? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Gracias por la invitación y bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Oye, ¿qué onda con el IVA? O sea, se está convirtiendo en uno de los impuestos más difíciles. O sea, no está sencillo tener la parte fiscal y la parte contable, Así es. la parte del CFDI. Y entonces yo que vengo manejando el IVA ya desde antes, desde 1980, pues ¿qué me puedes enseñar a mí de IVA? Dices, pues sí, suena difícil. ¿Qué onda con los CFDIs, por ejemplo? ¿No? Veamos así, 2 o 3, nada más la puntita del iceberg, no quieras... Fíjate que antes de empezar y entrar de materia al CFDI, importante identificar la naturaleza de los impuestos, porque por excelencia el impuesto que más recauda gobierno federal obviamente es el impuesto a la renta, y el segundo en importancia a nivel recaudación evidentemente es el impuesto al valor agregado, identificando los dos principales impuestos en donde renta es un impuesto de carácter directo e IVA es un impuesto indirecto. Entonces muchos dicen, impuestos indirectos, ¿qué son los impuestos indirectos? Pues IVA precisamente es el mejor ejemplo del manejo de un impuesto indirecto, que es el que es más fácil recaudar, porque la principal característica de un impuesto indirecto es que se traslada al consumidor final. Oye, pero ¿qué es esto? Yo soy sector informal, yo no pago impuestos. Pues aunque no lo creas, a través del IVA estás contribuyendo al erario, porque si tienes un vehículo y vas a cargar gasolina, pues ahí lleva IVA. Claro. Vas al súper, oye, no, yo compro en un tianguis. Tal vez en un tianguis, en un mercado público, a lo mejor pues es sector informal. Pero pues, si vas a un centro comercial, vas a comprarte ropa a una tienda departamental, pues evidentemente ahí estás pagando IVA y no te das cuenta. Y además, si tienes algún vicio, ¿no? No, bueno. Los vicios son Claro, carísimos. sí. Los viciosos son los que más impuestos pagan. Sí, sí, bueno. Incluyéndome, por cierto. Sí. De hecho, no es tema, pero otro impuesto indirecto también que con sus debidas proporciones le da recursos de importancia al gobierno federal es el IEPS, y el IEPS en ese tema también podemos decir que es un impuesto de control, porque obviamente impuesto al tabaco, son muy altos los impuestos en materia de tabaco, bebidas alcohólicas y también impuestos. Y próximamente también la marihuana para efectos recreativos, que sí. Ahí se va a convertir en un impuesto importante. Fíjate que en Estados Unidos les está dando una generación de impuestos muy, muy relevante. Y aquí seguimos peleándonos. Pero bueno, sí. Ese sería un tema interesante. Diferenciar entre qué es un impuesto directo, un impuesto indirecto, y obviamente el directo pues va con cargo a resultados de una empresa. Se contabilizan los resultados de una empresa, vaya, se registra como un gasto. Y un impuesto indirecto no, un impuesto indirecto se traslada al tercero y tú lo único que acabas pagando al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, pues es precisamente la diferencia entre lo que tú cobraste más contra lo que tú pagaste, y esa diferencia es lo que, ya hablando en términos muy técnicos que veremos en el curso, pues qué es el traslado, la definición técnica de un traslado, requisitos del traslado y por supuesto los requisitos para poder disminuir el impuesto que le pago a mis proveedores, que técnicamente hablando estaremos diciendo que es un acreditamiento. ¿Qué requisitos tiene el acreditamiento? Ha habido reformas importantes, otras leyes que le han afectado a la ley del IVA, como puede ser la ley laboral en materia de REPSE, tiene implicaciones directas con IVA por ciertos requisitos que se deben de reunir, y también el empalme que la ley del IVA hace con la ley de renta.
porque para que tú tengas derecho a hacer un acreditamiento debe de ser estrictamente indispensable para los fines del contribuyente, y como ley del IVA no define que es estrictamente indispensable, se casa con la ley de renta y dice lo que se ha dicho para renta va a ser aplicable en materias de IVA. Entonces, obviamente, si una erogación no tiene la suerte de ser deducible para ISR, O si es parcialmente deducible. es correcto, totalmente de acuerdo. Ahí fíjate que yo en mi papel de auditor me encuentro muchos problemas con esto. Compraron un coche que cuesta $1,000,000 de los bonitos, o sea, Claro. tampoco tan feito el carrito. Y de todas maneras circula a 32 kilómetros promedio por hora en la ciudad, pero bueno, Ok. el tema es que es proporción deducible el 28%, por ejemplo. Y entonces todos los gastos de ese auto son también proporcionalmente Acreditables. deducibles y proporcionalmente acreditables. Totalmente de Y acuerdo. no está tan sencillo ese cálculo, ¿no? Sobre todo cuando son varios los autos. No, y sobre todo en giros muy específicos. Mira, vamos a poner el ejemplo de una librería. Una librería comercial a la que todos hemos ido. En una librería, hoy día una librería se ha sofisticado y no nada más vende libros. Te encuentras que venden tablets, venden lectores electrónicos, venden tazas, venden juguetes didácticos. Entonces la librería, al vender estos artículos primordiales que son los libros, pues van a tener de hecho una exención. Pero los demás artículos que también comercializa y que no son propiamente libros, pues sí van a tener el gravamen de la tasa general del IVA. Entonces, si un contribuyente no tiene la adecuada separación entre la realización de lo que técnicamente hablamos de actos gravados y actos exentos, entonces se enfrenta a un nuevo reto, que es determinar en qué proporción va a poder ser acreditable ese IVA. Bueno, Y ahí, lo dijiste en una librería donde la gran mayoría es exento. la mayoría. Pero, por ejemplo, en una tienda departamental, claro. en Palacio de Hierro, en Liverpool, en Sears, bueno, no sé si Sears, pero las que tienen un área de librería, oye, pues hay una parte Claro. que eventualmente nos obliga a tener la contabilización del IVA acreditable por separado. ¿Cómo debemos contabilizar ese IVA? Bueno. A ver, yo voy y pago un IVA, soy una empresa y pagué IVA en mis compras. ¿Cómo lo contabilizo? ¿Tú crees que en general las empresas lo estén contabilizando bien? Mire, en general, la realidad es que la experiencia nos ha dicho que no, las empresas utilizan cuentas globales y a través de papeles de trabajo hacen la separación. Lo correcto técnicamente hablando es, dentro de mi catálogo de cuentas, tener expresamente esa separación, distinguir entre actos grabados, actos exentos o actos que no están identificados con un nuevo término que surgió a partir de 2022, los famosos no objeto. Porque ahí era un término que quedaba en el limbo. La realidad es que cada quien le daba una interpretación a lo que pues estaba calculando, y hoy día ya se reformó la ley del IVA, aparece un nuevo artículo que es el 4A, hace mención expresa de lo que se entiende por actos no objetos, y esos actos no objetos también tienen repercusión directa en estas proporciones con las que estamos hablando. El ejemplo claro que tú dices es una tienda departamental. Sí. Digo, yo no quería hacer comerciales, pero por ejemplo, refiriéndome a Gandhi, creo que todo el mundo a lo mejor conocemos ese tipo de librerías. Venden libros, pero a miles, ¿no? Si no es que millones, pero tienen muchísimos artículos que no son necesariamente libros. Y vuelvo a insistir, hasta un mouse, una taza, un Hasta lector. un cafecito, ¿no? Un café, exactamente, sí. Un rompecabezas, una libreta, artículos que no son necesariamente libros, y obviamente pues tienen la suerte de grabar IVA, y entonces tenemos que distinguir, separar claramente qué actos sí están grabados con IVA, qué actos están exentos de IVA, y en su caso, si pudiéramos tener actos no objeto, ¿no? Porque eso también tiene un tratamiento específico. Identificar esos actos que no sean objeto para la ley del IVA. No, pues no está. Y luego los traspasos mensuales, ¿no? Tú llegas a la empresa y encuentras todas las cuentas infladas, ¿no? Dices, oye, tienes cuentititis, ¿no? Inflamación de las cuentas porque no haces los traspasos mensuales. Todo este tipo de cosas hacen necesario que como que refresquemos
nuestros conocimientos en materia de IVA, queridos amigos, salvo su mejor opinión. Pero, a ver, veamos el tema de los FDIs. Okay. ¿Qué pex con los FDIs? Pues es un tema muy relevante y se puede decir, oye, pero una cosa es IVA y otra cosa es FDI. Pues sí, pero ciertos requisitos contenidos en la ley del IVA deben de estar reflejados en un comprobante fiscal. El primero de ellos es el traslado, ¿ok? Veremos técnicamente qué implica un traslado. Pero más aún del traslado, si yo no emito de manera correcta un CFDI, entonces puedo hacerme sujeto al ejercicio de facultades por parte de la autoridad, o más aún, las famosas cartas de invitación que han sido un verdadero dolor de cabeza para contribuyentes y para contadores, porque son actos que realiza la autoridad que en términos del artículo 42 no implica ejercicio de facultades. Pero para la autoridad fiscal ha sido un muy eficiente método para presionar a los contribuyentes a que se acerquen o a regularizar sus actividades o tener acercamiento con la autoridad por los famosos o comportamientos atípicos o la inconsistencia entre la comparabilidad del CFD emitido que tiene la autoridad fiscal y lo que aparece declarado en el portal en la base de datos de la autoridad. ¿A qué me refiero? Que yo tendré que distinguir claramente si el comprobante lo cobré en una sola exhibición o lo cobré en parcialidades o está pendiente de pago, el famoso PPD, pago en parcialidades o diferido. Si yo por omisión o desconocimiento emito un comprobante poniendo que fue efectivamente cobrado o pagado en una sola exhibición y resulta que en la realidad no me lo pagó mi cliente, pues yo a la autoridad fiscal ya le dije que sí cobré ese ingreso, que sí lo obtuve. Obviamente la base de datos del SAT al hacer cruces de información, todo CFDI que diga que fue cobrado en una sola exhibición o pagado en una sola exhibición, el famoso PUE, pues a los ojos de la autoridad es sujeto de gravamen y entonces es donde empieza a haber inconsistencias. Más que a los ojos de la autoridad, a los ojos del software. Claro, o sea, por supuesto. Ya no es una persona la que está ahí tratando de encontrar a ver quién la regó, o sea, ya es inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí está de la patada, por eso es que ahora nos están llegando requerimientos 2 días después, ¿no? Sí, y son masivos, o sea, la realidad es un bajo costo para la autoridad porque no implica más que disparar las alertas vía electrónica. Obviamente el contribuyente pues ve en su portal, ya ni siquiera en buzón tributario, un correo electrónico, caray, a veces sorprende la exactitud, digo, falta mucho camino por recorrer, pero hay veces que hay datos que son tan ya exactos. detengámoslos ahí. Mira, la realidad desde mi punto de vista, la forma en cómo han ido regulando las leyes, las han alineado a todos los requisitos que marca CFDI, la realidad es que el círculo cada vez está siendo más estrecho y pues obviamente tiene mucho más elementos y sobre todo de manera más rápida para fiscalizar la autoridad. Y CFDI pues es uno. O sea, sería este caso, a ver, yo ya estoy fiscalizado por todos lados, no me puedo mover, oye, es que no tengo dinero para pagar el maldito IVA. No tengo dinero para la nómina, llegan unos cuantos pesitos, ¿verdad? Y pues le pago a los trabajadores algo. Lo que y te dicen, oye, no, espérate, me debes las retenciones, no me las enteraste, y esas ya las tenías. No, pues nunca las tuve, o sea, así como llegó la lana, les di anticipos a mis trabajadores, pues estás en un tema casi que penal, ¿no? Así es de que o copelas o cuello. Y lo mismo sería con el IVA, pero además muy rápido, o sea, el día 17, ¿verdad? Ya el 17 presentamos las declaraciones, 2-3 días después ya está el recordatorio. Oye, te recuerdo que me debes, ¿no? Eso está teniendo en mucho estrés, o sea, en este caso yo como contador, representante de legal de empresas y eso, todos, no sé, todo el día me llegan cosas de los buzones tributarios, ¿no? Y entonces, pues sí traigo un hueco en el estómago. No es que esté gordo, lo que pasa es que está un hueco ahí terrible por estas notificaciones del buzón tributario. O sea, ya no podemos darnos el lujo de no estar muy bien, entrecomillado. Y ese muy bien implica entonces aquí el tema de CFDI, el tema de contabilidad, el tema de declaraciones en orden, el tema
de tener la parte de la gente que tiene el chance de estar exportando, que ahorita le está yendo en feria como con los tipos de cambio tan bajo, pero bueno, ahí estarían cosas que tenemos que estar revisando a detalle. Y fíjate que un tema ahorita que decías del tema del apuro económico, creo que todo empresario en algún momento tiene que decidir y pues no tiene mucho que pensar, o pago nómina, o pago renta, o pago IVA, pago cualquier impuesto o retenciones. Creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Pues tengo que subsistir, tengo que seguir conservando mi fuerza trabajadora. ¿Qué medidas alternativas tengo para pagar el IVA? Porque es una pregunta muy recurrente. Oye, Jorge, ¿puedo pagar en parcialidades el IVA? Desafortunadamente no. Código fiscal no da oportunidad. ¿Por qué? Porque dice, oye, es que se lo cobraste, claro, y era mío, desde el inicio era mío. Y es un impuesto trasladado, tú vale la pena recaudas y lo tienes que enterar. Claro. Lo mismo pasa con las retenciones. Entonces, IVA es un tema que desafortunadamente no está abierto a esa posibilidad. Pues no está tan sencillo, mi querido Jorge. Ok, nada más una parte valdrá la pena para cerrar esta cápsula que está por demás interesante. Platícanos un poco cómo debemos contabilizar cuando tenemos IVAs de gastos no deducibles o de gastos parcialmente deducibles. ¿Qué hacemos con eso? Porque cada quien hace las... Sí. Tal vez cuadra, pero no checa, ¿eh? O sea, cada quien hace cosas raras en la contabilidad. Los colegas del ámbito contable somos muy dados a decir, mira, es que a nivel global sí da el número, pero la realidad es que sí hay una metodología específica para separar precisamente los actos o actividades. Primero, vamos desde el principio. Actualmente la ley del IVA maneja exclusivamente dos tasas. La general, que todos sabemos que es 16, y 0%. He escuchado en medios que dicen es que hay una tercera, que es del 10. No, espérate, el 10 no es una tasa de IVA, es un estímulo fiscal que te permite aplicar una disminución a la tasa general. Y eso aplica bajo ciertas premisas a región fronteriza norte y región fronteriza sur. Ahí tenemos que hacer una primera división. Si tengo actividades grabadas al 16 o tasa general, tasa 0, y en su caso si tengo región fronteriza, tengo que hacer la segregación específica. Y ya de las que tenga tasa general, pues tengo que reconocer precisamente si son derivadas de importaciones, porque recordemos que es un acto grabado. Sí. Y ese acto grabado, en lo general, los contribuyentes o los colegas no suelen reconocerlo en declaración. Si lo vemos, es muy interesante este tema y lo veremos en el curso, en el diplomado, porque ¿qué pasa si yo tengo la importación de un bien tangible? Es muy claro cuando pago el IVA, cuando pasa en la aduana. Si no presento mi pedimento de importación y pago el IVA, simplemente no me liberan la mercancía. Pero ¿qué pasa cuando compro bienes intangibles de importación? ¿Quién me va a hacer el cobro de ese IVA? Pues nadie, porque como no pasa en aduana, técnicamente ese IVA nadie te lo cobra. Tú te tienes que autodeterminar ese IVA y tienes que enterarlo. Ah, caray, ¿cómo que lo tengo que enterar? Sí, la ley del IVA dice que es un acto grabado. Sin embargo, en el reglamento se dan algunas alternativas, una muy específica, de darle un tratamiento específico a ese IVA, que veremos con toda claridad en el curso. Sí, el efecto es 0. Es correcto. Pero hay que informarlo. La forma es donde tenemos ahí. Exactamente. ¿Qué pasa si ahorita yo compro en Amazon, George, y oye, ya mandé la lana y me llega un artículo que me mandan directamente de China, por ejemplo, y no pasó a aduana, pasó directamente hasta mi oficina? ¿Puedo hacer deducible ese gasto? Técnicamente no, y se tendría que hacer la regularización de esa importación. O sea, técnicamente existe el procedimiento, porque nos vamos a vincular, lo decíamos hace unos instantes, requisitos de IVA señalan que tienes que cumplir con requisitos de renta. Y renta, entre otras cosas, señala que debes de acreditar la legal importación de un bien en el país. Y la forma de hacerlo es con un pedimento. Y dice, oye, sé que sí tengo un pedimento, pero es un pedimento consolidado. Eso no sirve. O sea,
Sí está legalmente en el país, Sí, sí pagó es correcto. impuestos, pero vino con un pedimento donde venían Es correcto. infinidad de artículos. Entonces, nada más que yo, para poder hacerlo deducible y acreditar el IVA correspondiente que se pagó en aduana, debo de tener un pedimento a mi nombre. Tu nombre es correcto. Ajá. A eso me refiero al hacer la regularización. Se puede hacer, sí, pero bueno, pues muchos Sí. empresarios, oye, pues equiparo costo-beneficio y pues ya mejor. Fíjate que tengo un amigo que es aduanero, Ujú, y ellos lo que hacen ahí es que ellos hacen las importaciones por ti, ujú. pagan los impuestos y después te facturan ya en México los bienes directamente, y entonces con eso yo ya no soy el que hizo la importación la hizo una comercializadora y logro tener ahí en orden ese IVA. Y sin embargo deben de guardar ciertos requisitos, porque obviamente el importador tiene que contar con un padrón, Ah, sí, sí, todo sí, claro, lo que sí. implica y cumplimiento de obligaciones, y también en materia de emisión de comprobantes, cuando se trata de artículos de importación de primera mano que se venden, pues también se debe de observar ciertos requisitos en la emisión de CFDI. Así es, y entonces decía una empresa, dice, oye, no importa, yo absorbo el no deducible, y le haces cuentas y dices, ay, en la torre, esto ya te representó millones de pesos en el año. Y entonces empiezas a decir, tal vez habrá que tener controles Sí, adicionales. definitivamente, definitivamente. Pues no está sencillo este tema. Yo creo que sí valdrá la pena dedicarle la importancia que merece ¿cómo se llama? Este curso, aunque 20 horas parece que es mucho, ya verán cómo casi que falta tiempo al final. Es correcto. Muy bien. Mi querido George, pues bueno, ya esperemos que mucha gente esté con nosotros en este curso ¿Cómo no? y pues logremos sobre todo capitalizarlo, ¿no? Que no sea un costo, sino una inversión venir a este curso. Totalmente de acuerdo. Pues sí, la realidad es que la ley del IVA tiene, desde mi particular punto de vista, es una ley muy bien estructurada, mucho mejor que la ley de renta, y sobre todo algo importante saber interpretarla porque tiene muchas excepciones a reglas generales, y sobre todo lo veremos en su momento en el curso en materia de gravados y exentos, en materia de alimentos, cuáles sí están gravados y cuáles no, qué se entiende por un alimento que ya fue o no fue procesado, tema de mascotas. O sea, hay veces que cuando vemos esas particularidades la gente se sorprende y dice, ah, caray, entonces si yo voy y compro un perro en una tienda, ¿pago IVA? Pues sí. ¿Por qué? Pues por disposición expresa de la norma. Pero pues definitivamente a veces si tú compras una mascota, pues no vas a pedir un comprobante fiscal. ¿Y para qué lo quiero? No me sirve. Pero te darás cuenta que sí estás pagando un impuesto que lleven incorporado en el precio. Entonces son cosas interesantes que ya cuando se vean actos grabados, actos exentos, y sobre todo también observar cuándo se entiende que un acto se realiza en territorio nacional, y sobre todo por todo lo que proliferó con temas virtuales. Hoy día tú podías dar un curso en Europa estando en tu oficina. Oye, aquí en México dando en curso. Ah, caray, entonces ¿dónde se entiende que se prestó el servicio? ¿En México o o fue en el extranjero? Ah, bueno, pues la ley da precisamente ciertas particularidades para saber cuándo se entiende que el beneficio se obtuvo aquí o se obtuvo en el extranjero. Muy bien. Pues así, amigos, preocúpense por favor y ocúpense también sobre este tema del impuesto al valor agregado que nos aplica a todas las empresas. Seguramente, nada más en la parte contable, van a tener que modificar muchas formas en las que están contabilizando el IVA acreditable, ¿no? Porque como dice Jorge, hay que separarlo por IVA acreditable identificado con gravados, identificado con exentos, no identificado, identificado con exportación, bla, bla, bla. Entonces, pues se convierte en un tema muy importante. Mi querido Jorge, muchísimas gracias. Un placer, ¿Sí? Muchas gracias. Invitamos a todos nuestros amigos para que nos acompañen y bueno, van a ver que va a valer la pena la inversión. Nos vemos aquí, en IMEFI TV y en IMEFI. Bye. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al taller de CFDI 4.0 que tendremos próximamente en esta su casa IMEFI. Recuerden que la autoridad no da tregua, es época de elecciones, necesita dinero y el mejor medio de recaudación que ha
desarrollado la autoridad es a través del CFDI. Ven, te vamos a enseñar cómo darle vuelta a la autoridad emitiendo de manera correcta tus 5 tipos de comprobantes: ingresos, egresos, nómina, traslado y pago. Así es que no te lo puedes perder. Te esperamos aquí en tu casa IMEFI. La Suprema Corte de Justicia publicó el 14 de junio como constitucional que el SAT conozca quienes controlan o se benefician de las personas morales. Es de suma importancia contar con un manual de cumplimiento del beneficiario controlador como parte de la contabilidad, esto por disposición del SAT. Si aún no lo tienes, no te preocupes, contamos con 2 soluciones para ti. Pide tu cotización aquí, en IMEFI. Nosotros realizamos el manual de beneficiario controlador de tu empresa o empresas. O si lo prefieres, aprende a hacerlo tú mismo con nuestro curso Manual del Beneficiario Controlador. No esperes más y ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo magno evento de reformas fiscales 2024. Recuerden que fin de año significa para los contadores capacitarnos, prepararnos, estar listos para enfrentar los cambios para este 2024. Y sabemos que aun y cuando pareciera que no hay reforma, siempre va a haber un tema interesante que estoy segura les ayudará con su trabajo y a mejorar y eficientar el servicio que damos. Y en mi caso, pues no me resta más que invitarles a que no se pierdan esta plática acerca de qué viene sobre el CFDI 4.0, los nuevos complementos, qué cambios va a haber, a qué nos vamos a enfrentar, cuáles son las nuevas revisiones que van a venir a partir de la emisión de estos comprobantes. Así es que los espero en su casa IMEFI. No se olviden de contactarnos para apartar su lugar. Próximamente, reformas fiscales en su casa IMEFI.